Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7, ya lo han visto ese recorrido por esos 10 años de Aula Mentor en Baracaldo, pero ahora sí volvemos al programa y queremos dar la bienvenida a la primera entrevista. Ella es Nagore, la primera entrevista a Nagore Gutiérrez. Nagore, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Arratsaldeon, Susana. Bueno, Nagore ya ha estado en más ocasiones en este plató, en Objetivo Vizcaya, en este programa, y nos quedaba pendiente, fíjate que nos íbamos a ver, ¿te acuerdas, Nagore? Vamos a seguir hablando de empleo y discapacidad, y habíamos puesto una fecha, pero tú dijiste, vamos a esperar un poquito después de elecciones para poder hacer incluso un primer balance, ¿no? A ver cómo se ve también en personas. Tú ahora mismo estás sin trabajo, estás formándote, pero como lo has comentado en otras ocasiones, Nagore, no está fácil para nadie, pero para las personas que tienen un cierto grado de discapacidad, menos aún, está más complicado aún. Pero antes de hablar de empleo y discapacidad y hacer un primer balance de estas elecciones, ¿qué te parece, Nagore? Sí que creo que querías también dar un apoyo, ¿no? a trabajadores, en concreto a los trabajadores que forman parte del grupo de la Ertzaintza. ¿Por qué, Nagore? Cuéntanos un poquito, que creo que además hay un problema y tú conoces además cómo está su situación también. Bueno, sí, aprovechar la ocasión para mandar un mensaje, ¿no?, al Cuerpo de la Seguridad Ciudadana, a la Ertzaintza, ¿no?, que al fin y al cabo velan por nuestra seguridad a las 24 horas, los 365 días del año. Están ahora en conflicto también laboral con el Departamento de Seguridad y con el Endacari, pues bueno, por lo que ahora mismo se están aprovechando mucho las empresas, ¿no?, para recortar derechos laborales. Entonces, bueno, ellos son funcionarios, pero bueno, de alguna manera también se quieren aprovechar de la situación de ellos. Entonces, desde aquí todo mi apoyo al Cuerpo de la Seguridad Ciudadana. Siempre se suele decir, ojalá pudiera yo hacer algo, ¿no?, estuviera en mis manos poder hacer algo, pero desde aquí pues todo mi apoyo y todo mi mayor apoyo y esfuerzo a que sigan luchando por sus derechos laborales, ¿no? Sí, porque como comentas, Nagore, siempre se habla de recortes, da igual la empresa o da igual, en este caso, el tema de la Ertzaintza, que muchas veces tienen que hacer horas y horas y horas, con recortes, con pocos medios, etc. ¿no? Sí, bueno, al fin y al cabo son funcionarios públicos, no son empleados públicos. Entonces, bueno, yo creo que se aprovechan de otra manera de ellos, ¿no? Digamos, lo que tú dices, ¿no?, en meterles más horas extras, pues más sobrecarga de trabajo, igual no se convocan el número de plazas que se tiene que convocar realmente para cubrir una ciudad en las OPEs, o directamente se congelan las OPEs, o no está equiparado el número real de agentes que se necesita con los que tienen en la actualidad. Nagore, una duda que estamos hablando antes de hacer esa valoración también de las elecciones, pero ahora que estamos hablando de la Ertzaintza, son funcionarios, como comentas, pero cumplen ese cupo, hay personas, porque puede haber en las oficinas, en diferentes sedes de la Ertzaintza, personas con un cierto grado de discapacidad. ¿Sabes si cumplen, si hay personas que están trabajando en oficinas, etc., con algún tipo de discapacidad o no cumplen? Yo que sepa, en la actualidad no se cuenta con ninguna persona con discapacidad en ninguna comisaría. No olvidemos que en todo caso los puestos administrativos de la Ertzaintza tendrían que estar el 2% de los puestos reservados para personas con discapacidad, porque no olvidemos que la Ertzaintza no solo es salir a la calle a patrullar, sino también el lado de la gente que no lo ve, que son las oficinas, la área administrativa. Ahí perfectamente podía estar las personas con discapacidad trabajando como auxiliares administrativos, cumpliendo los requisitos y aprobando la OPE como el resto de compañeros, pero yo no tengo constancia de que en la actualidad en ninguna comisaría de la Ertzaintza se cumple la ley del 2%. Cuando son perfectamente labores que pueden hacer personas con discapacidad, con cierto grado de discapacidad, Nagore, ese empleo y discapacidad que hemos hablado en otras ocasiones, ahora con el tema de las elecciones, aunque todavía queda mucho, porque lo que nos va a esperar durante estas semanas, no días sino semanas, porque
hay algunos ayuntamientos donde hay claros vencedores, vencedoras, partidos vencedores, hay otros que quizá haya algún tipo de pacto. Todavía queda mucho aquí, mucha tela que cortar, pero más o menos ese panorama político donde hayan irrumpido nuevos partidos, donde hay más opciones, donde todo está más dividido, hay un poquito más de esperanza para las personas con discapacidad, Nagore, para que esos nuevos partidos políticos, esas nuevas fuerzas políticas, como prometen, incluyan a todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay más esperanza para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que lo que estamos hablando antes, ¿no? Muchas veces es una cuestión política, ¿no? El que se cumplan también los cupos, el que se cumplan las leyes y que personas con discapacidad accedan a puestos de trabajo. Yo no soy optimista después de la jornada de ayer, yo no soy optimista porque seguimos en la misma línea. Sí es cierto que han surgido partidos políticos emergentes, pero aún surgiendo partidos políticos emergentes yo no tengo ninguna esperanza ni en los que estaban ni en los emergentes, por la sencilla razón de que al fin y al cabo son todo partidos políticos, ¿no? Entonces yo sigo diciendo siempre lo mismo. Mientras no consigamos romper la barrera en la propia clase política, independientemente de las ideologías y del partido político que esté, no vamos a conseguir nada. Entonces yo, vista los resultados de los comicios de ayer, no soy nada optimista en este tema. Es que, Nagore, viendo un poquito, ¿no?, a grandes rasgos los programas electorales de los diferentes partidos, aunque no son elecciones generales, son autonómicas, ya diputaciones, juntas generales, pero cada partido plantea un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Su programa electoral, yo creo que ninguno, o por lo menos lo más importante, lo primero que presentan, hablan nada de ayudar o de tema de empleo para personas con discapacidad. ¿Por qué ningún partido incluye nada de esto? Habría que tendrían que mantener reuniones con asociaciones, tendréis que meter más ruido, más en el sentido de decir, oye, estamos aquí, como hay otras plataformas, como hay otras asociaciones que se reúnen, que meten caña para que les tengan en cuenta. Vosotros, no sé si ya estáis resignados, porque no, es que de hecho, no hay que incluir este tema en los programas electorales, pero estar al comienzo del programa, no así como al final, como que no es algo importante. Pero es como siempre lo hemos dicho, no es todo cuestión política, a ver, sí que se mete caña y hay muchas asociaciones a nivel del País Vasco, de las 3 provincias, que trabajan constantemente con bien sea la Diputación de Vizcaya o bien la Diputación de Álava, o mismamente con el Parlamento Autonómico, Parlamento Vasco, donde se les mete presión o se les hace decir, oiga, aquí hay una ley del 2%, o por ejemplo cuando publican en el BOE las OPEs, pues hay muchas asociaciones que están atentas para a ver si ese cupo del 2% se cumple, y si no se cumple, pues para denunciarlo, ¿no? Pero aún así, estando las asociaciones encima, pues queda por desgracia mucho trabajo por hacer, por eso de ahí mi insistencia, ¿no? Yo sí que he tenido muchas reuniones con todos los políticos, como en todas las ocasiones que hemos estado, te lo he dicho, pero al fin y al cabo es lo que te vuelvo a decir, son políticos, no son ideologías políticas, y sí, mucha palabra, mucho sí, somos lo primero, como tú bien decías, no ha aparecido ningún programa electoral, ningún planteamiento sobre empleo y discapacidad, y yo en alguna ocasión a lo largo de esta campaña electoral he estado hablando con algún político para autonómicas y le he planteado y le digo, oiga, ¿y qué va a plantear en materia de empleo y discapacidad si usted llega al ayuntamiento o a las diputaciones? Y siempre es la misma respuesta, no te quede duda de que somos lo primero, pero claro, una cosa es la campaña electoral donde tú tienes que vender un programa para que la ciudadanía te dé la confianza, y luego es ya llegar a la institución pública y saber que ese programa, o por lo menos lo que es en materia de empleo y discapacidad, no te lo vas a tomar en serio, porque si no, es lo que tú dices, no se crearían mesas de trabajo. Ya lo dije en la anterior entrevista, hace 10 años hubo una comisión de empleo y discapacidad en el Parlamento Vasco, pero hace 10 años, o sea, han pasado 10 años, las cosas han cambiado mucho, las necesidades también. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, en el Parlamento Vasco no hay ninguna comisión de empleo y discapacidad, y tendría que existir por lo menos una anual, y no existe ninguna. Empleo y discapacidad, Nagore, no solamente, pues lo ideal sería en todas las empresas, pero es que ya grandes empresas, todas son importantes, pero empresas sí, de potentes, que incluso
en algunas ocasiones incluso reciben ayudas también, ¿no? De Gobierno Vasco, Diputación, etc., no cumplen los cupos, no tienen en cuenta el que, bueno, pues que personas con cierto grado de discapacidad pueden hacer un trabajo perfectamente, ¿no? Son un trabajador más, y que no lo tienen en cuenta esas grandes empresas, que incluso medios de comunicación, ¿no? Porque ¿te acuerdas que ya hablamos, bueno, empresas y medios de comunicación, donde también no sé si cumplirán el tema de los cupos? Bueno, a ver, siempre las empresas grandes al fin y al cabo se escuden en pagar, como la anterior dijimos, la multa. Al fin y al cabo las instituciones son muy blandas con las empresas a la hora de poner las multas, las sanciones por no cumplir esa ley del 2%. Entonces el empresario de las empresas grandes, las empresas millonarias por decirlo de alguna manera, al final les sale más rentable pagar la multa porque es muy suave, muy ridícula. Ese empresario prefiere pagar la multa que cumplir el cupo, ¿no? Los medios de comunicación, pues por desgracia también pasan, ¿no? Yo creo que no estamos acostumbrados a ver periodistas con discapacidad, no estamos acostumbrados de ver actores y actrices con discapacidad en los medios de comunicación. Entonces yo creo que, por ejemplo, sí sería una buena opción o una buena idea romper ahí también la balanza, ¿no? Y que los medios de comunicación, que cuando se supone que están para transmitir, para trasladar cierta información, pues también sea visible de este problema, ¿no? Incluso no hay tampoco ningún político, ¿no? O por lo menos parlamentario, que yo sepa, no hay ningún... En la actualidad no hay, en el Parlamento Vasco en la actualidad no se cuenta con ningún parlamentario ni con ninguna parlamentaria con discapacidad. Hace unos años hubo una parlamentaria con discapacidad que además es de Vitoria, que yo tengo el placer de conocerla, y luego a nivel nacional tampoco se cuenta con ningún diputado ni diputada con discapacidad. Yo sí que tengo constancia que en Zaragoza, en el gobierno de Aragón, hubo una parlamentaria durante X años también con discapacidad, y de ahí uno de mis objetivos, no romper la barrera como la próxima parlamentaria con discapacidad. Ay, o sea, que te vas a meter en política, ¿no, Gore? Bueno, no. Uy, ¿por qué no? ¿No? Sí me gustaría, porque creo que es muy importante trabajarlo desde dentro, porque yo por mucho que me reúna con las instituciones públicas, bien sea con la presidenta, bien sea con el Endacari, al final siempre mantengo la misma respuesta, ¿no? Somos lo primero, vamos a trabajar, pero claro, de las palabras a los hechos es muy complicado, ¿no? Estar ya en el Parlamento Vasco con tu escaño como parlamentaria ya cambian las cosas, porque ya tienes una comunicación diaria y permanente con ellos, y es estar encima de ellos. Viene la oposición, obviamente ya cuando estás en el gobierno, pues claro, la libertad de tomar las decisiones y hacer las leyes, ¿no? Entonces, bueno, de ahí mi objetivo, ¿no? Sí me gustaría, pero por el mero hecho de poder romper una balanza a favor de las personas con discapacidad y trabajar más a fondo este problema. ¿Qué te impide dar el paso, Nagore? Porque estás ahí valorando, además, bueno, yo creo que además eres joven, estás preparada, bueno, pues mucha gente, ayudarías a mucha gente, además de a ti misma, a mucha gente, se rompería un poquito esa barrera. Por supuesto, habría si se llegaría al Parlamento o parlamentaria con discapacidad, tu discapacidad que supera el 33%, pero totalmente preparada. Y no visible, porque luego siempre lo relacionamos con las discapacidades visibles, que son las cegueras, las sillas de ruedas, y luego también están las discapacidades no visibles, las orgánicas. ¿Qué es ese pero? Algo que dices, sí, pero... ¿Qué es lo que te impide lanzarte a la carrera política? No, a ver, yo lo tengo muy claro, y tengo muy claro que quiero enlazarme en mi carrera, o sea, iniciar mis pasos, ¿no?, a la carrera política, pero también concienciarme yo a nivel personal de que uno, cuando se dedica a política, tiene que tener las ideas muy claras y luego intentar que no te supere el terreno y lo que te rodea, ¿no? Porque una cosa es la política de fuera, otra cosa es la política de adentro y lo que te rodea, ¿no?, el ambiente. Yo lo tengo muy claro, yo tengo muy claras mis ideologías, pero claro, una cosa es lo que se ve fuera y luego una vez estar dentro del estar vínculo, metido ya o metida en el juego político, ¿no? Exacto. Y tener muy claras tus ideas y ser tú mismo, intentar que no te pueda lo que te mueve, que muchas veces pasa eso en política, ¿no? Tú tienes unas ideologías, es como los programas electorales, casi nunca se cumplen, ¿no? Pero porque te puede lo que te rodea.
El formar parte de un partido, el tener que renunciar exactamente y acatar las ideologías del partido. Eso está ahí, la política, pero sé que también te gustaría dedicarte a, o por lo menos, ¿no? Si me comentaste también la última vez, te llama mucho el tema de la interpretación, ¿no? Del cine, de ser actriz me gusta todo lo que tiene que ver el área del mundo de la comunicación. La verdad que este tema de empleo y discapacidad también a mí me está dando la oportunidad de descubrir un mundo que yo no conocía, como el mundo de la televisión, el mundo de los medios de comunicación, que como digo son tan importantes para transmitir a la ciudadanía. Y bueno, pues sí que me gustaría un poco también dedicarme al medio de la comunicación para poder trasladar y poder transmitir. Y igual que a mí me están dando la oportunidad los medios de comunicación de darme la voz y darme la voz que los políticos no me dan, pues yo ser también una persona que dé la voz a otras personas. Después de ya estos días, hoy ya momento después, ya el día siguiente de las elecciones autonómicas y a Juntas Generales, Nagore, ¿tienes previsto durante estos días, estas semanas, bueno, pues contactar con algún también político, volver otra vez a insistir a ver si en el Parlamento Vasco se consigue ya esa mesa de trabajo después de 10 años, a ver si con un poquito esa incursión de nuevos partidos podemos conseguir algo? ¿Tienes planteado alguna reunión? O... Bueno, vamos a esperar a que se asente todo porque está todo muy reciente de ayer, no han pasado ni 24 horas. Sí, todavía quedan muchas cosas por decidir. Exactamente, entonces, bueno, como siempre es una lucha diaria, ¿no? Tengo pendiente una reunión con los nuevos dirigentes que entren al ayuntamiento, sigo en contacto. Yo creo que eso para mí sí es muy importante, el contacto permanente que se mantiene con la presidenta del Parlamento Vasco y con el propio Lehendakari. Seguimos trabajando, no tanto con el Congreso de los Diputados como con la vicepresidenta del Gobierno, con el Lehendakari y la presidenta del Parlamento Vasco, y de cara a un futuro pues preparar una comparecencia en el Parlamento Vasco para poder trasladar al resto de los partidos políticos de la Cámara pues la situación, ¿no? Es un trabajo que no se descansa. Pues entonces nos seguirás informando, seguiremos en contacto, Nagore, para que nos sigas contando de aquí unas semanitas cómo va todo, cómo esto del juego político, que bueno, pues que es así, ¿no? Pero no hay que nadar contra corrientes, o sea, a favor de corrientes, sino muchas veces contra corriente, y luchar para que nuestras voces sean escuchadas, para que los derechos se cumplan, porque tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Y espero que nos cuentes en la siguiente entrevista, Nagore, un poquito cómo va esas reuniones, que te van contando, si hay novedades, y que esperemos que, hombre, ya 10 años, ya son muchos años, y que debería haber esa presencia, esa mesa de trabajo en el Parlamento Vasco, y estar presente también en pues el resto de instituciones, y por supuesto que esa ley se cumpla del 2%. Nagore, nos vemos dentro de poquito. Cuando tú compañera. Quieras. Yo siempre vengo cuando tú me invitas. Es que recasco, Nagore. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos con más temas esta tarde de lunes, comienzo de semana, aquí en Objetivo Vizcaya.